Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a su Iglesia Cristiana Diestra de Justicia. Esta es nuestra primera transmisión en vivo y a pesar de que están sucediendo muchas cosas difíciles, creemos que es un tiempo también emocionante. La Iglesia se está levantando para utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición para exaltar el nombre del Señor, para hablar la palabra que es la verdad que da libertad y que podamos caminar en fortaleza. Entonces esperamos que este sea un tiempo de bendición, que la palabra sea edificación para ustedes. Y hoy queremos compartir un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, que básicamente tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y el título que el Señor nos dio fue Tranquilo, escrito está. Quiero que me acompañe la palabra a Hebreos, al capítulo 9, y vamos a leer el versículo 28. Y después de leer ese verso vamos a pedirle a Dios que sea Él abriendo su palabra en nuestras vidas. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos permites de estar recibiendo tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que aunque hay tribulaciones y dificultades en este mundo, tú nos has dicho que en ti tenemos paz, que tú eres nuestro refugio, amparo, fortaleza y que podemos descansar tranquilos porque tú eres el Dios que nos cuida y que no duerme. Entregamos este tiempo para ti, seas glorificado, seas tú trayendo revelación y paz sobrenatural a todos tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que note lo que dice la Escritura. En Hebreo, en el capítulo 9, verso 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuándo sucedió esto? En su primera venida, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, Él lo estaba haciendo para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y pudiéramos entrar en la presencia del Padre. Gracias a su primera venida tenemos salvación, acceso a todos los beneficios de la cruz, provisión, sanidad, especialmente a la guianza y la llenura del Espíritu Santo, que es una bendición para nosotros los creyentes. Pero la Biblia dice que Jesús aparecerá por segunda vez. Su primera venida trajo mucha bendición, pero creemos que su segunda venida también va a ser de gran bendición. Ya no tiene que ver con el pecado, dice, ya no es con relación al pecado, sino que va a venir para salvar a los que Él le esperan. Ahora, yo no sé usted, pero el cuerpo de Cristo en diferentes lugares está con un anhelo de ver la venida del Señor, con un anhelo de estar nuevamente reunidos con nuestro Dios y Salvador. Y la Biblia dice que Él viene a salvar a los que le esperan. Yo espero que usted esté en su corazón con ese mismo anhelo que todo el resto del cuerpo de Cristo, esperando la venida del Señor. Ahora, creemos que muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor tienen que ver con cosas que estaban escritas en la palabra. Nuestro Dios es un Dios que anuncia lo porvenir desde el principio. Para Él, el futuro, que de pronto es desconocido a nosotros, ya es historia, porque desde la eternidad Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él nos dejó a través de su palabra un lineamiento, muchas cosas para que podamos estar apercibidos en estos tiempos. En la época de José y de María, muchos estuvieron apercibidos en su primera venida, y yo creo que nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, podemos también estar apercibidos de la época de la venida del Señor. La Biblia nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre en su sola potestad, pero eso no quiere decir que nosotros andamos en tinieblas. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la luz del Espíritu, tenemos la palabra, y por medio de ellas dos podemos discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Hubo un momento en el que los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de su segunda venida. Está registrado en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, y yo quiero que veamos algunas escrituras acerca de esto. Acompáñeme al Evangelio de Marcos, al capítulo 13, Marcos capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora me llama la atención que Jesús estaba visitando por última vez, última Pascua, Jerusalén, y en ese momento los discípulos estaban sorprendidos por todas las edificaciones allá alrededor,
y quieren llamar la atención de Jesús. Jesús realmente no se sorprende con cosas naturales, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y tal vez un par de edificios no lo iba a sorprender, pero para ellos ver una ciudad edificada como lo era Jerusalén en su época, era algo sorprendente. Y Jesús de hecho hace una declaración y Él dice, no quedará piedra sobre piedra, todo esto va a ser removido. De hecho, esta palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando un general romano, Tito, invadió la ciudad de Jerusalén y por causa de que los soldados trataron de quemar toda la ciudad, el oro del templo se derritió y el general Tito le dijo, remuevan todas las piedras y recuperen el oro. Y esto me muestra que Dios es veraz, que la palabra se cumple. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, todavía no se había cumplido. Estamos 35 años aproximadamente antes del cumplimiento de esa profecía. Dice que Él se sienta con sus discípulos allí a enseñarles en la última Pascua, porque ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros estemos entendidos, apercibidos, que comprendamos su palabra. Y cuando estaba allí, dice que el círculo íntimo se acercó a Él. Dice que estaban allí Pedro, Jacobo, Juan, pero también estaba con ellos Andrés. 4 de los 12 discípulos le hicieron una pregunta y la Biblia me dice en el versículo 3 que hicieron la pregunta estando aparte. Y dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Ahora me llama la atención que esta enseñanza que Jesús da después de estos versos, que aparece también en Lucas en el capítulo 21, en Mateo en el capítulo 24 y 25, no la hizo con todo el mundo, sino que la hizo con su círculo íntimo. Parece ser que no todos los cristianos les gusta este mensaje, o no todos están interesados en saber acerca de la venida del Señor, pero lo que yo veo en la palabra es que Dios quiere que sepamos, podemos preguntarles, Él no está reacio a darnos la respuesta. Sin embargo, esto tiene que ver con los entendidos en los tiempos y tiene que ver más con aquellos que el Señor llamó para este tiempo y esta generación a estar apercibidos. Yo creo, por el Espíritu de Dios, que nosotros somos esa generación que va a estar apercibida para el momento de su venida. Creo que somos la generación más cerca de todas las generaciones que han existido, simplemente por causa de que estamos aquí en este último tiempo. Y creemos que el Señor viene pronto, que Él volverá para rescatar a su iglesia. Ahora, cuando los profetas hablaron acerca de este tiempo, en ocasiones lo llamaron el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios Todopoderoso. Pero cuando Jesús habló acerca de esta época, Él dividió las dos y declaró que estamos en el año agradable del Señor. Él declaró que estamos en el tiempo del favor y yo tengo en mi corazón una palabra para este año, que este es el año del tiempo del favor para el cuerpo de Cristo. Que este es el año en el cual nosotros vamos a tener gracia, puertas abiertas para anunciar la verdad, para que muchas personas sean salvas. Yo sigo creyendo que muchas de las cosas que están sucediendo alrededor lo que está haciendo es que más personas que están buscando respuestas finalmente tengan corazones dispuestos para recibir lo que nosotros tenemos para entregar. Es un tiempo para predicar la palabra del Señor, es un tiempo para declarar que nuestro Dios es fiel, que sigue sentado en el trono, que su brazo no se ha cortado para salvar, que sigue siendo el autor de la vida, el hacedor de milagros y que Él todavía está haciendo milagros en favor de aquellos que en Él confían. Que Él todavía respalda a su iglesia, que su espíritu de vida está en nosotros y nos ha permitido también poner manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Y creemos que es un tiempo también de gozo y de bendición. Jesús separó los dos y todavía no ha llegado el día de la ira, todavía no ha llegado el día de la venganza. Esas cosas vendrán más adelante, pero la palabra de hecho nos dice que Jesús quería que sus discípulos comprendieran la temporada en la cual ellos estaban viviendo. Yo quiero que leamos este mismo pasaje en Marcos 13, en Mateo capítulo 24, para ver lo que en el Evangelio de Mateo se nos dice al respecto. Y vamos a leer Mateo capítulo 24, comenzando desde el versículo 1, pero vamos a seguir más adelante hasta el versículo 8. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, me llama la atención que Jesús quería que ellos supieran y comienza a darle la respuesta, y lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe. Creemos que esto por sí mismo es una de las señales.
La Biblia dice que Satanás no solamente es el enemigo de nuestras almas, no solamente es el adversario, sino que también es llamado el padre de mentiras, mentiroso, engañador, el que engaña al mundo entero. Él va a ser atado, e incluso después de que sea desatado por un poco tiempo, va a salir a engañar a las naciones. Y estamos viviendo en medio de un cúmulo de engaños, estamos viviendo en medio de la generación más engañada de toda la historia. Creemos que una de las señales es el engaño y hoy en día la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Jesús comenzó con eso, cuidado con los engaños. No solamente hay engaños a nivel social, a veces tenemos de pronto un montón de teorías de conspiración, de qué es lo que está sucediendo alrededor, pero creo que también en orden social, psicológico, las personas están un poco confundidas en cuanto a qué es lo correcto y cuál es el norte que nosotros deberíamos seguir. Además también en la religión, Jesús dijo, y vendrán algunos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y nuevamente menciona la palabra engaño. Hay engaño en las religiones. A través de todo lo que está pasando están diciendo que quedó demostrado que supuestamente la religión no ayuda a nadie y que Dios no tiene poder. No, no ha sido demostrado, la iglesia todavía no se ha levantado y se va a levantar un gigante que va a traer el poder de Dios a esta generación y va a demostrar que nuestro Dios sigue reinando, que Él sigue siendo fiel y que Él nos ha llamado a un tiempo como este para ser de bendición al mundo. Muchas personas dicen, todos los caminos conducen a Roma. Yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al cielo y Jesús es el camino, la verdad y la vida y solamente a través de Él tenemos salvación. Y por eso queremos es acercarnos a Cristo, no a falsos Cristos, no a falsas unciones, no a falsas religiones o caminos que prometen un tipo de salvación. Jesús es el verdadero camino. Pero por otro lado también dice que otra de las señales que el Señor Jesús nos dice allí que van a haber es que iban a haber guerras y rumores de guerras. Pero todo esto era necesario antes del fin. Y creemos que siempre han habido guerras en la humanidad, pero a medida que hemos ido avanzando en tecnología, en conocimiento, en revelación, en entendimiento que viene de parte de Dios, porque Él mismo dijo en el libro de Daniel, en el capítulo 12, la ciencia aumentará. No solamente ha aumentado la ciencia, sino también la tecnología militar y hemos visto las más grandes guerras de la historia en nuestra época. Comenzando desde 1900, tuvimos una primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, guerras en el Congo, guerras en Vietnam, guerras alrededor del mundo. Nuestro país mismo ha estado en un conflicto armado por muchísimos años y la Biblia dice que todo esto iba a ser parte de las señales de su venida, las señales del fin. Sin embargo, me llama la atención el versículo 7 y en este me quiero enfocar porque de hecho la Biblia también me dice que vendrán enfermedades. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto los terremotos que también han estado en aumento, ¿cierto? Son contracciones de la tierra está a punto de dar a luz a un gran suceso, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a medida que el bebé está a punto de nacer, las contracciones se hacen un poco más frecuentes, y creo que eso es lo que está sucediendo. De hecho, en este momento, la señal del coronavirus y las cosas alrededor tiene que ver también con esas pestes, con esas enfermedades. La mayoría de las enfermedades modernas son las más mortales de la historia. Hoy en día, de hecho, hemos visto cáncer, ébola, sida, solamente como para mencionar algunas, ¿no? Son las lepras modernas, cosas que de pronto están atacando a la humanidad. Además, hemos visto todo tipo de dengues, todo tipo de virus, retrovirus, Zika, chikungunya, H1N1, y ahorita estamos viendo el coronavirus, pero de todas las anteriores nos ha librado el Señor y de esto también nos librará, porque nuestro Dios sigue sentado en el trono. Y hemos visto enfermedades que no se habían visto nunca antes en la historia y creemos que esto es parte también de la preparación antes del final. No deberíamos sentirnos atemorizados, el Señor nos los advirtió y la Biblia de hecho me dice que no se va a componer. Cuando usted lee el versículo 8, dice todo esto será principio de dolores. Ahora, yo creo por la gracia del Señor que vamos a sobrepasar esta fase, pero el hecho de que salgamos de la amenaza del coronavirus no quiere decir que la tierra se va a mejorar y que todas las cosas van a ser de bendición. De hecho, va a haber una falsa paz, va a haber un tiempo de tranquilidad profetizado en la palabra que va a ser de reposo para la tierra, pero eso todavía no es lo peor que va a venir. La Biblia me dice que el amor de muchos se enfriará y que si los días no fueran acortados, probablemente ninguno sobreviviría. Y esto tiene que ver ya con cosas que sucederán en la gran tribulación. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 33, y observen la palabra que el Señor cuando está hablando de todas estas señales y hablando no solamente las señales en el mundo, sino también señales que se darían en Jerusalén, que la higuera florecería, que otra vez Israel sería una nación. De hecho, dice lo siguiente, dice, así también vosotros, Mateo capítulo 24, verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca
a las puertas. Ahora está más cerca la salvación a nosotros que cuando creímos, dice el apóstol también Pablo, cuando habla acerca de esto, y Pedro hablando de la esperanza bienaventurada. Para nosotros va a ser un tiempo de bendición. La tierra está gimiendo con dolores de parto, pero estamos esperando la venida del Señor. Y yo quiero que empecemos a meditar un poco de lo que está sucediendo. Tal vez el Señor nos está dando el tiempo a nosotros como iglesia para que nos preparemos, para que antes de que se celebren las bodas del Cordero estemos listos. Normalmente, cuando una persona se va a casar, cuando hay una boda, cuando hay una celebración, hay un tiempo de preparación. El evento que nosotros estamos a punto de ver básicamente es la venida de nuestro Señor Jesús. La Biblia me dice que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos reunidos con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Vamos a ser arrebatados y debemos alimentarnos, alentarnos, animarnos los unos a los otros con estas palabras porque Jesús va a regresar por su iglesia. No deberíamos tener tanta expectativa de este mundo porque este mundo es pasajero. La Biblia dice que deberíamos vivir como peregrinos, sabiendo que tenemos una nación celestial y gloria a Dios por todas las bendiciones que en los naturales podemos disfrutar, pero esta no es nuestra casa es el cielo, somos ciudadanos del cielo y estamos esperando al Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia dice que Él va a regresar, va a ser un tiempo de vida, va a ser un tiempo de bendición, pero cuando nos encontremos con Él, el novio que se comprometió con su novia a la iglesia va a celebrar las bodas del Cordero. Los judíos normalmente se comprometían no entregando un anillo, sino simplemente diciendo yo voy a ir a preparar un lugar para ti, yo quiero hacer una casa en la que podamos vivir juntos. Y además celebraba una cena y a través de esa cena hacía un pacto de compromiso para poder desposar a la que iba a ser su futura esposa. Cuando Jesús vino, Él dijo, no se turbe su corazón, si ustedes creen en el Padre, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo iré y prepararé un lugar para ustedes. Y Él estaba diciendo, yo quiero estar en un compromiso con ustedes. Pero además celebró una cena, derramó su sangre, Él fue el cordero del sacrificio. Y a través de esa cena Él estaba diciendo que Él iba a regresar por nosotros, que iba a desposar a su novia, a la iglesia. Y cuando la novia sabe que ya viene la fecha del matrimonio, hay preparación, hay un vestido que tiene que arreglar. Hay cosas que necesitan hacerse. Normalmente la gente va a un salón de belleza, se pone bonita y en este momento tenemos una oportunidad sin precedente para estar en las cosas del Señor, para meternos en oración, para estar en su palabra, para estar preparados para el tiempo de su venida. Esta mañana yo me levantaba y de hecho había un pensamiento en mi corazón. ¿Cómo es posible que en Apocalipsis diga que la bestia va a blasfemar no solamente de Dios, sino de aquellos que están en los cielos, hablando de la iglesia que ya ha sido raptada? Pero justamente en medio de este tiempo y en esta tribulación, si la iglesia desapareciera mientras están todos encerrados, probablemente el enemigo tendría excusas, murieron, desaparecieron y no necesitarían inventar un montón de cosas. No lo sé, tal vez tengamos más tiempo, yo creo, por la gracia del Señor, que todavía hay muchas cosas por hacer, muchas palabras para predicar, mucha cosecha por conseguir para la gloria y alabanza del Señor. Sin embargo, yo quiero que usted considere seriamente, ¿qué pasaría si Jesús llegara hoy? ¿Qué pasaría si Jesús llegara mañana? Y el día y la hora no es lo importante, sino que estemos preparados para ese día. Que podamos escuchar ese día, decir al Señor, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Realmente tenemos una oportunidad para estar buscando la presencia del Señor, para estar en su palabra, para buscarlo en oración, para estar lleno de su gloria. La Biblia me dice que de hecho el vestido de la novia lo estamos preparando desde este momento y es una buena oportunidad para venir arreglados a las bodas del Cordero. Ahora creemos que todavía hay tiempo, creemos que el Señor es fiel, que vamos a tener la oportunidad de alcanzar más personas para Él, que vamos a poder seguir predicando, porque la palabra me dice que esto simplemente es principio de dolores, todavía no llegará al fin, pero sí dice que debemos estar apercibidos cuando vemos todas esas cosas, conociendo que ya está cerca, que está a las puertas. Mateo 24:33. El Señor dice que ya está cerca. Y todas las cosas que están sucediendo alrededor son simplemente señales, que ni siquiera son señales para la iglesia, señales para el mundo, para que el mundo esté apercibido, para que el mundo busque, para que puedan tener salvación en Cristo, porque Él no quiere que ninguno perezca. Y tenemos la oportunidad de a través de las redes sociales hablar con nuestros seres queridos, familiares, amigos y contarles que hay un Dios en los cielos para que ellos se puedan acercar a Él. Ahora, me llama la atención que también una de las señales es hambre. Hay dificultades en la economía, pero creemos que también en tiempos de crisis Dios ha prosperado a su pueblo. Creemos que así como Él lo hizo una y otra vez en momentos de hambruna, que Él trajo provisión de manera sobrenatural, Él lo está haciendo por nosotros.
Ahorita hay personas que están pasando necesidades y les doy gracias a ustedes también por sus aportes, porque creemos que vamos a poder ser de bendición a personas en necesidad. Y estamos orando por sus finanzas. Este es un tiempo de milagros financieros. No suelte su fe, no deje de creer. Puede que estén diciendo que la economía está en recesión, pero Dios no está en recesión. Él sigue sentado en el trono, las calles siguen pavimentadas en oro y Él sigue siendo Dios. No dependemos solamente de nuestro trabajo, dependemos de Él. Él es el que nos da toda buena dádiva, todo don perfecto. De Él es que viene nuestra provisión. Damos gracias por la oportunidad de trabajar, los dones, los talentos, pero cuando no podemos trabajar, Dios sigue siendo el Dios hacedor de maravillas. Él es el Dios que nos muestra dónde está ese arroyo de Querid para encontrar la provisión, dónde está la moneda de oro en la boca del pez, y podemos seguir confiando en Él. Ahora quiero contarles también que la Biblia de hecho dice que todas estas dificultades que vendrán se van a incrementar en un tiempo llamado la Gran Tribulación. Aquí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 9, habla acerca de cómo la gente va a aborrecer por el nombre de Jesús y dice, y os entregarán a tribulación. Mateo 24, versículo 9. Y más adelante, en el versículo 22, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en el versículo anterior dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, según lo que yo veo en la palabra, las cosas van a ser difíciles, las cosas van a ir en incremento, no solamente en mejoría, sino realmente lo que va a suceder es que se va a empeorar. Sin embargo, no deberíamos estar preocupados, porque vemos en la palabra una y otra vez cómo el Señor siempre protege a los suyos antes de que juicios o cosas sucedan sobre el mundo. La maldad de los hombres, el simplemente haber sacado a Dios de sus vidas, ha traído simplemente este incremento de oscuridad sobre la tierra, pero Dios no quiere la muerte que muere, dice la palabra. Él quiere que se conviertan, Él quiere que lleguemos a conocerlo. Y cuando yo veo que cosas han sucedido así sobre la tierra, cuando vino el diluvio, antes de que viniera el diluvio, el Señor se llevó a Enoc. Y la Biblia dice que él fue traspuesto porque era un hombre de oración, porque creía que Dios no solamente era Dios con el que se podía encontrar, sino que era galardonador de aquellos que lo buscaban. Y si nosotros buscamos su presencia, creemos que también vamos a ser tomados antes. No solamente tenemos el ejemplo de Enoc, vemos en la palabra, en Apocalipsis, cómo la iglesia en Apocalipsis en el capítulo 4 asciende y no vuelve a hablar de ellas hasta Apocalipsis 19, cuando ya viene el regreso del rey. Y todo lo que la Biblia describe acerca de la tribulación no tiene que ver con la iglesia no está pasando por medio de esa dificultad. Nosotros vemos también el ejemplo de Lot, y yo quiero que me acompañen la palabra y vamos a leer esto en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Cuando usted lee allí en la Biblia, de hecho, me dice que Abraham estaba intercediendo. Yo quiero que note Génesis capítulo 18, versículo 17. El Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y básicamente el Señor comienza a contarle a Abraham lo que iba a suceder en medio de Sodoma y de Gomorra, pero por causa de que el Señor le cuenta a Abraham, en el versículo 25, Abraham intercede y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora yo quiero que note lo que estaba diciendo Abraham. Abraham estaba diciendo, tú eres un Dios justo, y tú no puedes juzgar a los pecadores y a los justos, a los inocentes en el mismo paquete, porque si lo hicieras no habría justicia. Yo quiero que entienda que la sangre de Jesús fue derramada para que usted no tenga que recibir el castigo, porque Él ya lo recibió por usted en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias a que Él fue castigado, nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, en el recuento, la historia de Sodoma, vemos que Lot tenía temor. Génesis capítulo 19. Y en el versículo 18 les dijo, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Ahora yo quiero que note lo que está sucediendo. Lot está asustado, viene el juicio sobre Sodoma y Lot empieza a decir, permítame escapar a esta ciudad. Y yo quiero que escuche la respuesta de los ángeles, versículo 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Ahora, yo quiero que note algo que sucede en la historia de Lot. Mientras Lot estaba en Sodoma, el ángel dijo, tienes que salir porque nada podré hacer hasta que hayas llegado a la otra ciudad.
Hay algo que detiene el juicio que viene sobre la tierra, y es usted. Es la iglesia, los creyentes, soy yo. Mientras nosotros estemos en este mundo, nuestro Señor, que pagó un precio por nuestra salvación, no va a permitir que las cosas se vuelvan tan graves. Esto es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Confiamos en que el Señor nos libra. Así como sacó a Enoc antes de que viniera el diluvio, así como sacó a Lot antes de que viniera el juicio sobre Sodoma, así también nos va a sacar a nosotros. Yo quiero que vean 1 de Tesalonicenses en el capítulo 1, que de hecho son de las epístolas que más hablan acerca de la venida del Señor. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, el Señor dice esto. Dice que estamos esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora yo quiero que note eso, la iglesia está esperando en este momento a que regrese Jesús, el que se levantó de entre los muertos, pero que no solamente pagó un precio para librarnos del infierno, sino que también pagó un precio para librarnos de la ira venidera. Quiero que me acompañe a Apocalipsis, al capítulo 3, y vamos a leer allí. Podríamos leer los versículos 7 al 13, pero el verso que quiero enfatizar es el verso 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta del rapto, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En esta época la iglesia verdadera va a ser luz para aquellos que tenían una falsa religión que no tiene respuestas. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora yo quiero que observe estos versículos. Tú has guardado la palabra del Señor, la palabra de mi paciencia. Y el Señor dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nuestro Dios sigue sentado en el trono. Su brazo no se ha cortado para salvar. Él sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Él sigue siendo el Dios que nos protege. El que derriba gigantes, el que abre mares, el que nos ayuda a sobrepasar las tempestades y caminar sobre las aguas, el Dios que protege nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, incluso de cualquier virus, plaga o enfermedad, porque la Biblia dice, podrán caer 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, a mí no me tocará ninguna plaga, ninguna enfermedad, tocará mi morada, o mi familia, o mi cuerpo. Nuestro Dios es fiel para proteger, y Él dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero también dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Yo quiero que entienda que la corona la tiene usted, no ese virus, que usted es la persona que está en autoridad, que el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive entre usted y puede vivificar su cuerpo físico, que dentro de usted está el poder de la resurrección. Que cuando usted camina, el Dios autor de la vida, el Dios sanador, camina con usted. Que gracias a que el Señor lo ha rodeado y su vida está escondida con Cristo en Dios, usted está blindado, acorazado, porque Él protege y cubre a los justos con un escudo de favor. Yo quiero que usted declare esa palabra sobre su vida. Diga, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en mí. Declárelo con todo su corazón. Sepa que el Señor, cuando vino a ser morada dentro de usted, puso el poder de resurrección que venció la enfermedad, que venció la muerte, lo puso dentro de usted, y usted es un hijo de Dios. No permita que un virus se exalte en contra del nombre del Señor y que diga que Él tiene la corona. No, la corona lo tiene mi Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores, pero también nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y Él nos ha coronado y nos ha levantado para un tiempo como este, para que anunciemos las virtudes admirables de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la respuesta, nosotros tenemos la bendición, nosotros tenemos la palabra de vida.
Yo sé que en ese momento hay mucha zozobra, pero quiero quedar simplemente con esto. La Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. La Biblia dice que Job declaró: lo que más temía fue lo que me aconteció. Si sabemos que el temor es lo que abre puertas de destrucción, si sabemos que el temor es lo que trae tantas cosas malas a este mundo, no es tiempo para sucumbir al temor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero el temor también tiene que ver con las cosas que escuchamos. Y el Señor dice: inclina tu oído a mis razones. Yo le animo a que escuche palabra de fe, yo le animo a que escuche palabra de sanidad, yo le animo a que escuche palabra de vida, que fortalezca su corazón, que sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. No le damos cabida a palabras ociosas. Esto es tiempo para alimentar nuestra fe y aprovechar bien el tiempo. No es solamente para ver la serie de Netflix o para quedarnos, no sé, arreglando la casa. Deberíamos arreglar primero esta casa, nuestros pensamientos, nuestras emociones y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y si lo hacemos, el Señor es fiel. Y Él podrá librarnos, no solo del temor de la muerte, sino de la muerte misma. Y sabemos que Él volverá y que nuestro futuro es glorioso en Él. Por último, quiero también recomendar que nos levantemos en oración. Vamos a estar unidos. Normalmente los domingos a las 6 de la tarde tenemos un espacio para orar y quiero que lo hagamos como comunidad. Quiero que lo hagamos nosotros como iglesia. Yo me voy a conectar. Voy a estar allí a través de la aplicación Zoom para aquellos que de pronto quieren acompañarnos y a través de los grupos de casa vamos a enviar el link para que usted pueda también ahí entrar en la reunión. Pero si no, simplemente le quiero recomendar que oremos primero por nuestro gobierno, que oremos por sabiduría para el presidente, para que él sepa cómo actuar, dándole gracias a Dios porque Dios le guía para que tome la mejor de las decisiones. Y también por cada uno de los líderes locales, alcaldías, gobernaciones, en cada diferente área para que podamos vivir en paz y en tranquilidad en medio de toda la crisis y toda la situación. Quiero también pedir por los doctores que están allí batallando a pie del cañón, que estemos en oración por ellos, que clamemos por ellos, para que sea Dios protegiéndoles, dándoles sabiduría, formas también de actuar, porque ellos son los que están cuidando a muchos de los que están enfermos. Quiero pedir sabiduría también por los científicos que están usando los dones y talentos que Dios les ha dado para combatir esta enfermedad, que ellos encuentren la forma más efectiva para que caminemos en victoria. Pero además quiero pedir para que ese virus del temor, que ha sido más grande que ese otro coronavirus, deje de estarse reproduciendo. Tomamos autoridad sobre los medios de comunicación y creemos que ellos van a hablar palabras de vida y de bendición. Oramos paz en medio de todas esas personas que están afrontando temores, angustias y preocupaciones. Que la misma iglesia se levante en valentía y en denuedo. Porque básicamente valentía es lo que sucede después de que el temor ha sido llevado en oración y nos levantamos fuertes en la presencia del Señor sabiendo que nuestro Dios reina. Y por encima de todas las cosas, que sea predicada la palabra, que los pastores, que los ministros hablen la palabra de Dios para que el nombre de Jesús sea exaltado y muchos puedan ser salvos, que al final todo esto redunde para gloria y alabanza de Dios. Les voy a animar que me acompañen en oración. Padre, queremos entregar este tiempo delante de ti, levantamos a nuestra nación y sabemos que ella ha sido comprada con la sangre preciosa del Cordero. Colombia es de Cristo. Te pedimos, Padre Celestial, que uses todo lo que sucede alrededor para bien, que personas sean salvas, que no solamente sean librados de enfermedad, sino de pecado, que puedan alcanzar la verdadera vida, la vida eterna que es en ti, oh Dios. Por eso te pedimos por nuestro presidente, dale sabiduría sobrenatural y a todas las autoridades, Señor, que has puesto a nuestro alrededor. Te pedimos por los doctores, guárdalos y protégelos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Rodéalos con favor y muéstrales, Señor, cómo hacer el trabajo que tú los has llamado a hacer en tu unción y en tu poder. Te pedimos por sabiduría en la comunidad científica y creemos, Señor, por respuestas en medio de esta zozobra, como ya lo has hecho antes, Señor, que seas tú glorificado a través también de vacunas y prontas respuestas en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias porque el temor para. Tomamos autoridad y atamos todo espíritu de temor y declaramos que la paz, el príncipe de paz, gobernará en los corazones del mundo, de la iglesia, y sus líderes, los líderes de la iglesia, se levantarán para anunciar la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Sean bendecidos, los amamos, estén atentos a las redes y seguimos en contacto. Bendiciones.